Buenas compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Emilio Suárez del curso de software para la ingeniería del grupo 2030-3658. Y en este video estaré explicando mi entorno de trabajo y las actividades realizadas para la práctica 1. Inicialmente me tocó instalar el entorno de trabajo Scilab y procedí con el primer ejercicio que trata los números enteros. Requiere convertir una cantidad de metros a centímetros y milímetros. Para esto aplicamos la fórmula de que como en un metro hay 100 centímetros, hacemos la multiplicación, y como en un metro hay 1000 milímetros, se hace la multiplicación. Entonces ejecutamos el programa y aquí escribimos los nombres de las variables de salida, luego el nombre de la función, y le pasamos por parámetro el valor que va a calcular. En este caso serían los metros. Como pueden ver, el programa aquí imprime 120 metros y inmediatamente hace la conversión, la multiplicación, y le agrega sus identificadores, en este caso milímetros y centímetros. El segundo ejemplo trata de números reales. Trata de convertir una cantidad de ohmios a megaohmios y a kiloohmios. Aquí tenemos la fórmula. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Igual que en el ejercicio anterior, escribimos los nombres de las variables de salida y el nombre de la función. Y le pasamos por parámetro el valor. Automáticamente él hace el cálculo. Intentemos de nuevo con otro valor, poniendo un 4.5, y pues aquí hace el cálculo de los kiloohmios y megaohmios. El siguiente ejercicio es de manejo de vectores. Aquí aplicamos la fórmula de los vectores. Trata de crear un vector con 10 posiciones, 10 de longitud. Cada posición del vector que sea multiplicada por 10, y después que a la primera posición le calcule el seno, a la segunda el coseno y a la tercera la tangente. Entonces procedemos a ejecutar el programa y habría que hacer lo mismo. Entonces colocamos aquí los datos, los nombres de las variables de salida: vector inicial, vector multiplicado, seno, coseno y tangente. Y aquí en los vectores, en los parámetros, perdón, pasamos los números que van a conformar el vector.
Como pueden ver, coloqué los números del 1 al 10. Aquí aparecen en el vector inicial. Luego se ven que cada uno es multiplicado por el número 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así. Luego se calculó el seno a la primera posición, en este caso es el 1, el coseno al número 2 y la tangente al número 3 en sus respectivas posiciones. El siguiente ejemplo es de matrices. Trata de crear dos matrices 4×4 y a cada una aplicarle las operaciones de suma, resta y multiplicación. Como pueden ver, yo solamente solicito unos datos para crear la primera matriz. La segunda matriz la creo sumándole los números incrementablemente y ya luego el código realiza la operación. Entonces le damos aquí a ejecutar y escribimos los nombres de las variables de salida: matriz A, matriz B, suma, resta y multiplicación. Para llenar la matriz, pues la crearé con estos datos, los números del 1 al 10, del 1 al 16, perdón. Y damos enter. Como pueden ver, se crea la matriz A con los números del 1 al 16, la matriz B incrementándole la suma al último dígito, 17, 18 y así hasta el 32. Se realiza la suma, posición 1, 1 con 1, 1 de cada matriz, la resta igualmente y la multiplicación. El siguiente ejercicio trata de mostrar o aplicar funciones predeterminadas en Scilab para operaciones matemáticas. Entonces yo decidí mostrar 5 funciones, las cuales son la raíz cuadrada, el seno, el coseno, la tangente y el número solicitado multiplicado por el valor de pi. Aparte, también muestro en pantalla la suma, la resta y la multiplicación por el mismo número digitado. Entonces procedemos a darle a ejecutar y escribimos los nombres de las variables de salida. Y le pasamos por parámetro el número. Como pueden ver, aquí le calculo la raíz, el seno, el coseno, la tangente, la multiplicación por pi, la multiplicación por el mismo, la resta por el mismo y su suma. Posterior a esto viene un ejercicio de creación de un número aleatorio mayor que 1 y menor que 100.
y que descomponga sus dígitos, los almacene en un vector y luego determine cuántos son pares e impares. Entonces aquí tenemos el programa. Lo ejecutamos en la consola y nos dice se generará un número aleatorio. Como podemos ver, el número que se generó es 211. Aquí lo descompone y lo conforma en el vector. Nos muestra que la primera posición es un número par, la segunda un número impar y la tercera un número impar. Luego, por último, crear un programa donde se digite la temperatura de 3 tanques diferentes. Y validar de cuál de todos estos es el que tiene mayor temperatura, cuál es el que tiene menor temperatura y cuáles son los que tienen igual valor de temperatura, y si hay dos iguales. Entonces hagamos el ejemplo, le damos en ejecutar, nos dice que ingresemos la primera temperatura, vamos a poner 20, la segunda 30 y la tercera 50. Damos enter, nos dice que el tercer tanque tiene la mayor temperatura, en este caso es 50, y el primer tanque tiene la menor temperatura, en este caso es 20. Como pueden ver, funciona correctamente. Ahora probemos con dos temperaturas iguales. En este caso colocamos 20, 20 y 40. Nos dice el tercer tanque tiene la mayor temperatura, el primer y segundo tanque tienen la menor temperatura, y también nos indica que el primer y segundo tanque tienen la misma temperatura. Bueno, entonces se puede ver que cada uno de los ejercicios funciona correctamente, y hasta aquí terminamos. Muchas gracias.